bendiga a todos nuestros amados hermanos en Cristo, nuestros familiares y amigos que en esta hora nos están escuchando. Este que les habla es el pastor Antonio Marrero Candelaria, pastor de la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer, ubicada en Plaza Coupé Gardens en San Juan. En esta ocasión quisiera que Annie pasara por aquí y nos diera un breve saludo a todos y cada uno de nosotros. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer que tanta falta nos hacen en estos momentos. A nuestros familiares y amigos que nos están viendo a través de las redes cibernéticas, queremos darle un fraternal saludo en el nombre de Jesús y pronto estaremos juntos. Un saludo nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, este que le habla el pastor Antonio Marrero. Queremos antes de comenzar este culto, porque esto es un culto de adoración y alabanza al Señor y de exposición de su palabra, que podamos tener un momento de oración y también de adoración. En esta hora queremos darle las gracias a nuestro hermano Simon Talbot, que nos acompaña con todas las medidas cautelares que son propias para utilizar en estas ocasiones. Hoy Dios tiene una palabra de vida, una palabra de fortaleza, de esperanza, de reflexión, de buenas nuevas para ti y para todo aquel que nos va a escuchar. Invita a tus familiares, a tus amigos, para que se puedan conectar con nosotros. Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer, y nos puedes ver en Facebook y otras redes cibernéticas. Queremos informarte que al concluir este culto, acto seguido, vamos a celebrar la Santa Cena, pero lo vamos a hacer ya no a través de este medio cibernético, sino a través de otro medio, WhatsApp con toda posibilidad. Así que los hermanos se quedan conectados, los hermanos de la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer, para entonces juntos venir ante la presencia del Señor una vez más y disfrutar de la celebración de este sacramento tan importante de la Santa Cena. Te pido que ahora inclines tu rostro ahí donde está y que podamos orar y venir ante el Señor una vez más. Oremos, amados. Señor, adoramos tu nombre y te bendecimos y te damos gracias por la vida. Gracias por este día, Señor, que tú nos permites estar ante tu presencia, que tú nos permites ver esa luz del sol radiante, Señor amado, y nos has permitido, Señor, conocer de ti, disfrutar de tu presencia, saber, Señor, que tus bendiciones son nuevas cada mañana, que a través de cualquier nube gris en el horizonte, siempre el sol de tu justicia y de tu misericordia, de tu amor, de tu verdad, de tu poder, continuará brillando, Señor. Bendecimos en esta hora a los hermanos, amigos, vecinos, a todos los que están viéndonos en este momento a través de esta red cibernética y alguna otra. Los bendecimos a ellos y sus familiares, Señor. Padre, y gracias te damos por la palabra que hemos de expresar en esta mañana y gracias por el tiempo de adoración que próximamente tendremos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora acompáñanos a un momento de alabanza y de adoración ante el Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti,
de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Qué precioso es adorar al Señor, ¿verdad? Juntos y en armonía, aun cuando sea a distancia, ¿verdad? Porque donde estén algunos reunidos en su nombre, aún cibernéticamente, dice la Biblia que Él envía allí bendición y vida eterna. Si pudieras cuantificar la cantidad de número de problemas complejos o difíciles que tú has experimentado, tú y tu familia, digamos, en los últimos 24 meses. Problemas a nivel de matrimonio, situaciones en la relación paterno-filial de los hijos, problemas de salud, económicos o emocionales. Tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez la pérdida de bienes o propiedades. Si tú pudieras darle un número en términos de cantidad, ¿cuál sería el número que vendría a tu mente? ¿Diría que tú has tenido en los últimos 24 meses 10 problemas, 20 problemas, 40 problemas, 50 problemas, problemas complejos, ¿verdad? Difíciles? Es posible que algunos al escuchar esto dirán, bueno, yo no saco los pies del plato, ¿verdad? Tengo 1000 problemas. Pero si realmente nos diéramos a la tarea de ser práctico y reflexionar acerca de nuestros problemas, posiblemente podemos cuantificarlo y ponerlo hasta en un orden de prioridad, ¿verdad? Así que esa sería la pregunta. ¿Qué número vendría a tu mente si yo te dijera, cuantifícame el número de problemas que tú tienes? Ahora, la próxima pregunta que te haría es, ¿qué tú harías si de repente te enfrentaras literalmente a un problema tan grande y complejo que pudiera destruir una nación o país? ¿Te suena algo familiar eso a lo que estamos viviendo? La segunda pregunta es, ¿qué harías si de repente te enfrentaras al equivalente, oye esto, de 1.5 o 2 millones de problemas que te llegaran de repente? Bueno, tú podrás decir ahora, bueno, eso es exagerado. Sí, pudiera ser exagerado, ¿verdad? Hay situaciones para las cuales cuando vienen los problemas podemos recurrir a algunos recursos que Dios nos ha dado. Problemas legales, a un abogado. Problemas de salud, a un médico. Problemas económicos, quizá a un contable. Problemas en la tubería de la casa, un plomero, un electricista y así sucesivamente. Cosas que pudieran resolverse. Pero, ¿qué sucede cuando realmente hay problemas que no sabemos realmente qué hacer? Y yo no tengo para ti una respuesta precisa para cada pregunta que te pueda surgir, porque cada problema tiene sus complejidades, ¿no? Pero la Biblia viene a nuestro auxilio en estos momentos para decirnos, mira, si existe algún problema que tú no sabes qué hacer, yo tengo entonces un principio general que te va a ayudar a manejar
esos problemas. Escucha esto. Hay momentos o periodos en nuestra vida donde todo marcha relativamente bien. Hay cierta bonanza, hay situaciones diarias que se están manejando satisfactoriamente, pero de repente emergen malas noticias. El tiempo de angustia se ha acercado. La tristeza nos invade. Se produce entonces en nuestro ser cierta ansiedad, temores y preocupaciones ante esos problemas repentinos que nos han llegado. Entonces tú sabes lo que hace nuestra mente. Escucha esto. Nuestra mente, que es poderosa, es capaz de fabricar las imágenes más terribles. Emprende entonces su labor la mente. Y ahí emergen los pensamientos derrotistas y hasta fatalistas. Imágenes de decepción, de frustración, de desesperanza, ¿cierto? A todos nos ha ocurrido en algún momento dado. Entonces, para agravar un poco más la situación, los medios noticiosos y otros mensajes que recibimos a través de las redes cibernéticas nos bombardean con noticias o información que tienen dos vertientes. Por un lado, nos ayudan a tomar medidas cautelares, eso es cierto, y agradecemos esa información. Pero también abonan a cierta ansiedad, preocupación y hasta angustia. Y he mencionado en ocasiones anteriores, amados hermanos y amigos que nos escuchan, que por favor, seamos prudentes, sensatos en cuanto a la información que estamos leyendo a través de ciertos medios y que podamos atender aquellas que provienen de las fuentes oficiales o autorizadas. La actual situación que está viviendo la humanidad con el COVID-19 representa un reto, un desafío, amado, una preocupación para todas las naciones, los gobiernos y nosotros los ciudadanos. Representa un reto, un desafío, una preocupación para la ciencia, la medicina, ante aquello que por el momento no hay un antídoto para controlarlo. Se dice que ahora mismo hay un antídoto y es, número uno, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y segundo, quedarte en tu casa, hacer caso a las reglamentaciones propias del gobierno. Pero la humanidad entonces, este COVID-19 también ha representado para nosotros temor, preocupación, ansiedad. Entonces la pregunta que podemos ahora hacernos es la siguiente: ¿qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Ante lo desconocido, ante lo repentino, ante aquello que realmente no tenemos un control en nuestras vidas, amado. ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Esa es la pregunta. Y yo quiero que tú prestes atención a lo siguiente, amado. La Biblia está repleta de historias de ciertos personajes a quienes les sobrevinieron situaciones inesperadas, calamidades, sufrimiento, amenazas a su vida, a su integridad, a su seguridad. Uno de ellos, que todos conocemos muy bien, es Job. Se dice que era un hombre justo delante de Dios y le sobrevino unas calamidades increíbles que usted puede leer en el libro de Job. Y destacamos que muchos de estos hombres y mujeres, personajes de la Biblia, procuraban agradar a Dios, caminar en la voluntad de Dios, ser obedientes al Señor, que como todo ser humano tenían sus altas y sus bajas, pero también a ellos, como en ocasiones a ti y a mí, les llegó lo que Juan de la Cruz, el poeta místico del siglo XVI, llamó la noche oscura del alma. Y uno de esos personajes es el que yo te quiero presentar hoy, para que podamos contestar la pregunta: ¿qué podemos hacer
cuando no sabemos qué hacer. Pues la Biblia te da unos principios y quisiera compartirlos contigo y con todo aquel que nos está escuchando en esta hora, amado hermano. Ve conmigo a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículos del 1 al 30. Busca en un momento tu palabra, la Biblia, la tienes ahí a tu lado con toda probabilidad. Y vamos a leer solamente los versículos del 1 al 3 y el versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Léelo en tu casa del 1 al 30 con detalle, por favor, y reflexiona sobre ellos. Pero vamos a darle énfasis a los versículos del 1 al 3 y el versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat, rey de Judá en aquella época, vinieron a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Haxezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él, Josafat, el rey, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 12. Escucha la oración. Oh Dios nuestro, no juzgarás, ¿quién? A los enemigos que vienen a atacarle. 13 ejércitos, amado. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Para que tengas una idea, tanto los hermanos que nos están escuchando y los amigos que quizás se han conectado por vez primera, y los cuales los bendecimos y nos honran con estar con nosotros. Josafat era rey de Judá para esta época. De esos pocos reyes que realmente hicieron la voluntad de Dios, quisieron agradar a Dios, cantidad de obras en beneficio del pueblo de Dios. Ese fue Josafat, con algunas excepciones de cosas que no le agradaron a Dios, pero realmente fue un hombre que procuró hacer la voluntad de Dios. Y así las cosas bajo el reinado de Josafat en Judá, se experimentó cierta bonanza, amado. Experimentaron cierta balance, cierta satisfacción tanto política, social y económica. Diríamos por ahí en buen boricua que las cosas marchaban satisfactoriamente en el país. Dicen por ahí miel sobre hojuelas. Marchaban bien en la familia. Marchaban bien en términos generales en Judá. Pero mire lo que dice el versículo 1 que hemos leído. Dice, en un momento dado aconteció. Y la palabra y aconteció es que de repente le traen una mala noticia al rey Josafat. La mala noticia es un poderoso ejército compuesto por nada más y nada menos que una alianza de 3 naciones enemigas avanzaban rápidamente a conquistar a Judá. Venían, amado, con toda la intención de matar, de destruir. Venían con la intención de despojar al pueblo de Judá de sus bienes, sus propiedades, de conquistar su territorio. Venían a tomar cautivos a mujeres, a niños, a hijas. Destacamos que para ese momento el rey Josafat, según nos dice Segunda de Crónicas 17:14, contaba con 1.160.000 hombres de guerra.
Entonces, si él contaba con eso, Josafat, ¿qué le hizo entrar en temor? Bueno, le hizo entrar en temor, amado, de que eran 3 ejércitos, bien, de naciones poderosas que le triplicaban, amado. Básicamente le triplicaban en número. Lo que quiere decir es que los enemigos, los 3 enemigos de Judá, podían sumar fácilmente 1.5, 2 millones de soldados enemigos contra Judá. ¿Te ha sucedido alguna vez? Momentos en que todo marcha bien, no perfectamente, pero con cierta satisfacción, pues puedes manejar tus asuntos y tus problemas de forma satisfactoria. La salud, la relación matrimonial, los hijos, el trabajo, los estudios, todo más o menos marcha bien. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido esas experiencias? Incluso sientes que tu comunión con Dios ha progresado. Y de repente, amado, sobrevienen malas noticias. Lo que antes estaba manejándose adecuadamente, satisfactoriamente, ahora nos parece un dolor de cabeza. ¿Te puedes identificar en alguna medida con esto hasta aquí? ¿Y con la situación que estamos viviendo? Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentó el rey Josafat esta situación o crisis? Y cómo el modelo de cómo él lo hizo nos enseña a nosotros a enfrentar las nuestras. Pues, permíteme compartir contigo lo que hizo el rey Josafat. Son 32 versículos aproximadamente de ese 2 Crónicas 20, pero estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Para que tú puedas después leerlo en tu casa. Mira lo primero que hizo Josafat y llama la atención al escuchar la mala noticia. ¿Sabes lo que hizo? Versículo 3. Tuvo temor y se humilló para consultar a Jehová. Oye, amado, la Biblia nos dice la realidad de los seres humanos. Josafat, ante esa noticia drástica que vino de repente a su vida, Josafat no entró en negación. Reconoció la realidad de su problema, amado. Mire, no es pecado reconocer la realidad de una situación por la que usted está pasando, en la familia, en el matrimonio, la que está pasando en Puerto Rico. Es de sabios y prudentes informarse y tomar medidas cautelares, amado. Es de sabios y prudentes. Y Josafat es como todo ser humano, y los creyentes somos seres humanos. Sintió en un momento dado temor. El gran apóstol Pablo destacó en 2 Corintios 7:5 que cuando regresó de Macedonia no tuvo reposo su cuerpo y experimentó tribulación y temor. Ser realista bajo ningún sentido anula o inhibe la fe bíblica que llevamos en tu corazón y en el mío. Al contrario, ser realista nos permite hacer una evaluación sincera, amado, de la situación y explorar cómo podemos confrontarla, enfrentarla, pero siempre armados de la fe que vence a toda circunstancia y en el nombre de Jesucristo. Alguien dijo, sentir temor es inevitable. Dejarse bloquear por el miedo, ya eso es opcional. Y cierro esa cita. Mire, tome por ejemplo cuando David se enfrentó a Goliat. Para que usted vea cómo los hombres y mujeres de Dios en la palabra, y el Señor nos los enseña también, que es la realidad del ser humano. Cuando David se enfrentó a Goliat, David fue realista. David, dice la Biblia, que primero lo tasó, lo contempló con el lente de la realidad, pero lo contempló con el lente de la realidad, escucha esto, pero con un corazón lleno de fe y confianza en Dios. Le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, escudo y armadura. O sea, David contempló la realidad de lo que estaba pasando. Vio al hombre de frente a él. Bien.
Pero ante esa realidad, mire lo que le contesta. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. O sea, que David fue una persona prudente. Prudente. Alguien dijo que la prudencia es la escalera hacia el cielo, pero el miedo es el desfiladero al abismo. Y cierro la comilla. Ante una realidad que David comprendió, la enfrentó en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso nos dice el Señor en su palabra y te dice a ti y a mí en esta hora. Hay unas realidades, pero las enfrentamos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado la fe que vence al mundo, amado. El Señor nos ha dicho que somos más que vencedores. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Vuestra fe, amado. Vuestra fe. Podrás sentir algún tipo de aprehensión. Podrá llegar a tu vida eso. Pero eso, aunque pueda ser inevitable, no tiene que cogerte y bloquearte. ¿Por qué? Porque tú confías en aquel que dijo que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. En la medida en que tú y yo nos sentimos más amados del Señor, sentimos su presencia cada vez más cerca de nosotros. En esa medida, el temor y el miedo se convierten en algo opcional o se va reduciendo su impacto en nosotros. Así que lo primero que hizo Josafat fue ser realista, le dio temor, pero dice la Biblia que se humilló ante Dios. Usted sabe lo que quiere decir que se humilló ante Dios. Permíteme explicarte brevemente lo que quiere decir eso. Quiere decir que Josafat le cedió, él decidió cederle al Señor el control de su vida. Josafat no sacó pecho ante Dios y ante el pueblo y dijo, bueno, yo tengo 1.160.000 guerreros y por fe les voy a hacer frente. No dijo eso así, amado. Bien. Nosotros, los seres humanos, nos agrada, es parte de nuestras seguridades básicas como ser humano, sentirnos que estamos en control sobre nuestras circunstancias, ¿verdad? Y cuando falta ese control, pues como que sobreviene un poco el temor y la preocupación, ¿cierto? Creo que te ha pasado en muchas ocasiones. Pero Josafat decidió sabiamente cederle el control de su situación a Dios. Mire cómo le dice en el versículo 12. Tuvo que admitir, oh Dios nuestro, no hay fuerza en nosotros con esta grande multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Lo admitió. Pero ante su temor y su debilidad, Josafat buscó entonces el recurso supremo y más poderoso que él y que sus circunstancias y que los enemigos que se acercaban. No tenemos fuerza contra esta grande multitud. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y este es el momento de volver nuestros ojos al Señor. Muchos de los conflictos y situaciones que nos ocurren a diario y de lo que están ocurriendo a través del mundo, amado, es Dios procurando que es ahora los ojos de la humanidad, muy en particular de su iglesia, se tornen al Señor. Nos podamos tornar al Señor. No sabemos qué hacer contra esta gran multitud, contra este virus. Estamos tomando medidas profilácticas y gloria a Dios por lo que están haciendo los gobiernos. Oramos por ellos. Oramos por las personas que están involucradas en todo este proceso. Oramos por ellos. Pero es tiempo de poner nuestra mirada en Jesucristo. Es tiempo de poner nuestra mirada en el Señor. Y como parte de su humillación, lo próximo que hizo Josafat, y que el Señor nos llama a hacer en estos instantes a ti y a mí, es que se tornó a Dios en oración. Mire,
Oración en términos bien sencillos, además de que se dice, bueno, oración es hablar con Dios, ¿verdad? Y escuchar a Dios. Pero oración es el reconocimiento de que desde nuestra condición de criaturas imperfectos, débiles, entonces confesamos nuestra total dependencia en el Dios que es todo lo contrario a nosotros. El Dios que es perfecto, que es santo, que es todopoderoso. La oración, por tanto, amado, es un encuentro de comunión con el Dios Trino. Mire, Leonard Ravenhill, evangelista y pastor, murió hace ya muchos años, y que Dios lo usó para grandes avivamientos, dijo lo siguiente: la distancia entre un problema y su solución es la distancia entre tu rodilla y el suelo. Repito, la distancia entre un problema y su solución es la distancia entre tu rodilla y el suelo. Josafat se humilló y oró, pero además de orar, también ayunó, y el pueblo ayunó. El ayuno no es otra cosa que el medio por el cual quitamos nuestra vista de las cosas materiales, de las cosas ordinarias, y por un espacio de tiempo nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón se concentra ya no en las circunstancias que nos afligen o que nos preocupan, sino que ahora dirigimos nuestra mirada de fe en Dios. Nos podemos abstener de comida parcial o total por un tiempo, pero recibimos, por otro lado, el alimento espiritual que fortalece nuestra fe. Lo próximo que hizo Josafat fue que reconoció ante la realidad de sus circunstancias, de su temor, de su humillación en oración y en ayuno. Ahora Josafat reconoció algo muy importante. Escucha esto, amado. Josafat reconoció la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Quiere decir que Dios es quien ejerce su poder, su dominio y su gobierno sobre todos los acontecimientos de la vida, sobre toda la humanidad. Que Dios es el supremo bien, que Dios es ley en sí mismo. Por tanto, saber que Dios es soberano, que Dios no está buscando consejitos de nada ni de nadie, porque en Él está en su ser esencial toda sabiduría, todo poder de la creación, de la redención, de las maravillas y misericordia, está en el Dios soberano. Y eso, amado, brinda seguridad, brinda certeza, brinda convicción de que la humanidad y los eventos que ocurren no son el producto del azar, no son el producto de una moneda que se tiró al aire, que los planes de Dios siempre tienen un propósito a fin de darnos un futuro y una esperanza. Así que resumiendo quizá brevemente, ante la actitud de Josafat de enfrentar la crisis que estaba viviendo, ¿qué hizo? Reconoció el problema, se humilló en oración y ayuno, reconoció la soberanía de Dios y depositó toda su fe y dependencia en Dios. Pero cuando tú tienes todos esos elementos, amado, constituidos en tu corazón y en tu mente, entonces escucha esto. Lo próximo que debe suceder cuando tú reconoces la realidad de lo que te está pasando, cuando tú te humillas, cuando tú vas en oración y ayuno ante el Señor, cuando tú reconoces que Dios es soberano, lo próximo que debe suceder es esto. Escucha esto. Una respuesta de Dios. Aleluya. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 17 hasta el 21, claman los justos y Jehová los oye
y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los que no tienen ánimo ni esperanza. Los que son hijos de Dios podrán tener muchos problemas, pero Dios los ayudará a vencerlos. Salmo 34, 17. Así el versículo 13 al 17 de Segunda de Crónicas nos describe cómo el pueblo de Judá, mire lo que hicieron, el pueblo de Judá, después de humillarse, orar, ayunar, reconocer la soberanía de Dios. Dice la Biblia, y mire la imagen, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, de todas las ciudades y barriadas de Judá, se congregaron para oír la voz de Dios a través del profeta Jaziel. Versículo del 13 al 17. Y así el Señor, oiga esto, a través del profeta, mire qué tremendo es el Señor. Mire la respuesta que Dios le da a este pueblo. Dios le dice, por ahí vienen los enemigos y van a entrar por aquí y se van a ubicar en tal sitio y piensan hacer esto. O sea, Dios le dio todo el detalle de los planes del enemigo. Usted se imagina por un momento, Dios le dijo lo que iban a hacer el enemigo, pero a la misma vez le dijo a Judá, eso es lo que ellos piensan hacer, pero yo te voy a decir a ti cuál va a ser la estrategia que tú, rey Josafat y Judá, van a utilizar para enfrentar a este poderoso enemigo. ¿Recuerda? 3 ejércitos, 2 millones aproximadamente de soldados enemigos, amados. Estaban en desventaja Judá. Y ante este escenario, me llama mucho la atención, amado. Ante este escenario de tensión, de temores, de incertidumbre, escuche la estrategia de Dios. El plan de guerra que Dios le instruye. Ya oraste, ya ayunaste, ya te humillaste, ya reconociste mi soberanía. Ya atendiste a la realidad del problema de forma sensata y prudente. Y mire lo que le dice ahora. No temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud de enemigos. No temas, una vez más, delante de esa multitud. Tus circunstancias, amado amigo, hermano que me escucha, tus problemas, sea de salud, en la familia o en el matrimonio o en el trabajo, en tu lugar y situación donde te encuentres, pueden estar contemplados como ese, vamos a utilizarlo, esa metáfora, como ese enemigo que viene con mayor fuerza sobre ti y los tuyos. Tú sientes que esa situación, estás en desventaja, que ese problema es mayor que tú. Tú sientes que eso es así y puede ser que sea así, que esa sea la realidad. Ese problema que estás pasando, esa situación realmente excede tus capacidades en alguna que otra medida. Y esto de la plaga del COVID-19 nos parece un enemigo con mucha fuerza, mayor fuerza que la de nosotros. Peor aún, un enemigo que no es visible, amado. Nos parece que no tenemos las fuerzas, no tenemos los medios, pero el Señor hoy nos reitera lo siguiente: no temas, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa fue la estrategia que el Señor le dio a Judá. Tú vas a salir, vas a mirar al enemigo, vas a contemplar que viene, pero no temas, porque no es vuestra la guerra, es de Dios. Esta guerra Dios la ha de pelear en vuestro favor. Dios la va a pelear en vuestro favor, en el favor de Puerto Rico, en el favor de la iglesia y de las naciones, para que sepan que la gloria de Dios siempre, siempre ha de brillar. Siempre se ha de destacar en medio de las vicisitudes. Pero el Señor nos pide una cosa. Si usted busca el versículo 17 de 2 de Crónicas 20, el versículo 17, mire lo que el Señor nos dice. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. O sea que el Señor le dice, no temas esta multitud,
No es tuya la guerra, sino mía. Y ahora viene y le dice, hay una condición, que estés quieto y veas la salvación de Jehová. Confíes en la salvación del Señor que tiene para tu vida, para tu familia, para tus circunstancias. Puerto Rico, no estás solo. Iglesia, no estás sola. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mira, en el Antiguo Testamento había ocasiones donde Dios le decía a su pueblo, sí, hay que salir con todo el ejército, con espada, con lanza, con escudo, para enfrentar una guerra. Y obtenían la victoria. Armados, obtenían la victoria. Pero hay otras donde el Señor les dice, como en esta ocasión, estad quieto y ved la salvación de Jehová. Porque Dios peleará por vosotros. Es como si hoy nos dijera, permítame hacer esta aplicación, ¿verdad? Es como si hoy nos dijera, esta palabra, estad quieto. Es como si hoy nos dijera, quédate en casa, no salgas. Es como si hoy nos dijera eso, ¿verdad? Estad quieto, pues estamos quietos, amados. Quédate en casa, no salgas. Estad quieto es un llamado a la reflexión sobre la situación que enfrentamos. Estad quieto es un llamado a poner nuestra confianza y dependencia en Dios. Estad quieto es un llamado a tomar la armadura de Dios que aparece en Efesios 6, fortalecernos en el poder de su fuerza, a estar firme resistiendo el ataque, el problema, la situación, mediante el escudo de la fe, la espada de la palabra y la perseverancia en la oración. Fe, palabra y oración. Estad quietos, firmes. Quédate en casa. Y en casa resistes firmemente por medio de la palabra, por medio de la espada, el escudo de la fe, la perseverancia en la oración. ¿Sabe cuál es el fruto de estar quieto y firme? Confiados en el amor, en la soberanía y cuidado de Dios. ¿Será que vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestro favor? Y a estas instrucciones de enfrentar al enemigo, de no temerle, pues Dios mismo iba a pelear por ellos, que ellos estuvieran quietos y confiados. Ahora el Señor viene y le añade un ingrediente. Anótalo por ahí. El Señor le añade un ingrediente a toda esta dinámica, a todo este proceso de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Tú sabes cuál fue el elemento que el Señor les añadió? Necesario para la victoria. Amado, escucha esto con atención. Necesario para la victoria. Ya reconocimos la situación. Ya nos humillamos en oración y ayuno. Ya confiamos en la soberanía de Dios. Bien, escuchamos ahora la respuesta de Dios a través de la palabra o del profeta, del Espíritu Santo en tu corazón. Pero ahora viene el Señor y le añade un ingrediente, además de estar quieto, ¿verdad? Para la victoria. Versículo 18. Josafat y el pueblo se inclinaron ante Dios y le alabaron con voz fuerte y alta. Versículo 21. Iban cantando mientras salían a enfrentar al enemigo. Ahora lo enfrentaban no como guerreros militares. Allí en el lugar de batalla entonaron una alabanza. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Iban cantando coritos, amado. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla, con Jesús yo iré, pelearé la batalla, Cristo al frente va, ganaremos la batalla. Algo así iban cantando, ¿verdad? Y esto me recuerda el Salmo 22. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y también me recuerda algo que todos conocemos. La historia de Jericó, capítulo 6 de Josué.
Aquellos muros altos, sólidos, gruesos, amados, inexpugnables, decían, cayeron, ¿cómo? ¿Con bombas y dinamitas y cañones? No, no, no. Cayeron al sonar de la trompeta, de la alabanza, voz en cuello que proclamó el pueblo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado, amado, de esa actitud de Josafat y del pueblo de Judá ante la crisis que amenazaba la integridad de Judá? Mire lo que dice el versículo del 22 al 27, escuche esto. Mientras el pueblo oraba, adoraban, alababan a Dios, aún enfrente de sus enemigos. Voy a decir esto porque parece como misterioso, enigmático. Pero estando el enemigo de frente, casi 2 millones de soldados enemigos, el pueblo está adorando, está alabando al Señor, está delante de la presencia de Dios. Y mire lo que sucedió. Dice la Escritura, léelo, 2 Crónicas 20 del 22 al 27. Dios confundió a los 3 ejércitos enemigos y se mataron entre ellos. ¿Usted se imagina? Se mataron entre ellos, y es porque Isaías 54, 17 nos dice, ninguna arma forjada contra ti, amado, prosperará. Y el Salmo 91 nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. La batalla es del Señor. La victoria es del Señor en favor de su iglesia. Así que cuando el pueblo de Dios, tú y yo, amado, reenfocamos nuestra fe y confianza en Dios y no en las circunstancias o en los enemigos, veremos la victoria final. Y con esto concluyo. Los versículos del 25 al 27 nos dicen en qué consistió la victoria de este pueblo. No solamente sus enemigos fueron destruidos, oiga esto, sin ellos tirar ni un petardo. Sus enemigos fueron destruidos, sin haber desenvainado la espada. Vencieron al enemigo, los despojaron de su botín. Mire lo que dice la Biblia. Estuvieron 3 días recogiendo el botín de los enemigos. Joyas, alhajas. 3 días estuvo Judá recogiendo. O sea, que salieron más que vencedores porque confiaron que Dios estaba peleando su batalla. Todo obró para bien a este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios cambia los lamentos en baile. Resumiendo, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Ante situaciones de crisis o de problemas complejos como el mismo COVID-19 que atemorizan, recuerda, está ahí, son realidades. Humillémonos ante el Señor. Hacemos un llamado al pueblo de Puerto Rico, aún a las autoridades, a los gobiernos, a los que están en eminencia, a la rama ejecutiva, legislativa, judicial, las agencias del gobierno. Hacemos un llamado a médicos y enfermeras, a quienes amamos y oramos por ellos continuamente, amados, que este es el momento de tornar el rostro en humillación ante Dios, en oración ante Dios, en ayuno, en adoración, en confiar en que Dios es soberano, que Dios gobierna sobre todo el universo. Y finalmente, espera una respuesta de Dios, mientras en fe resiste firme y confiado de que Dios peleará por ti y tú vencerás a esa multitud. ¿Qué multitud tú puedes ver en tu horizonte? ¿Qué enemigos estás enfrentando en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu negocio? ¿Qué cosas te están haciendo sentirte débil, deprimido? Dios te dice hoy, entrégame esa situación. Permíteme pelear esta batalla a favor tuyo. Pero tengo que culminar con esto. La batalla más árida y más fuerte que tú y yo y todo ser humano
puede tener no es contra el coronavirus. Eso lo tienen ciertos miles de personas en el mundo. Pero hay una batalla contra un virus peor. Se llama el pecado virus. Y en esta mañana tengo que decirte que contra el pecado virus, el único antídoto es la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. El único antídoto contra ese régimen de maldad, de corrupción que trae el pecado, que ha deteriorado incluso los elementos del ambiente, de la naturaleza, del ser mismo, del hombre y de la mujer. El único que tiene ese antídoto se llama Jesucristo, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te presentamos a ese Cristo. Es con ese Cristo que tú puedes hacerle frente a toda esta pandemia, a todas estas situaciones que vengan en tu vida. Es ese Cristo quien te dice: en mí ustedes son más que vencedores. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Y recuerda que al finalizar la oración pasaremos con la iglesia local a celebrar la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús hemos predicado tu palabra. Tu palabra es la verdad, de la única verdad, Señor amado. Padre, que vaya y haga aquello para lo cual tú la has destinado. Y la has destinado para redención, para libertad, para perdón, para salvación. Y la has destinado, Señor, para que los hombres puedan ver en ella tu amor, puedan ver en ella tu poder, el control tuyo sobre los elementos de la naturaleza y del mundo. Y sobre todo que puedan ver a Jesucristo, el Señor, el único camino, verdad y vida. Jesucristo, el Salvador. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado con acción de gracia. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar con nosotros. Dale por favor, comparte este mensaje si el Señor te ha hablado. Compártelo con otros de tus contactos para que también el Señor les hable a ellos y tengan una palabra de fe y de esperanza y de consuelo en esta hora. Te habló tu hermano en Cristo, Pastor Antonio Marrero Candelaria, pastor de la Iglesia Evangélica Nuevo Amanecer, ubicado en Plaza Coupé Garden. Bendecimos a nuestros hermanos de la iglesia local y les decimos que los amamos entrañablemente y que anhelamos ese día que podamos estar juntos nuevamente y abrazarnos, amados, y besarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho.